Chicos, bienvenidos. Segunda toma. Espero que es para los que nos están siguiendo por YouTube, será la primera vez que vean aquí las conexiones. Estaremos dando una introducción a la materia de desarrollo de habilidades gerenciales. Van a ser 3 semanas en donde estaremos viendo peculiaridades para desarrollar a gerentes y de resolución de problemas y también de liderazgo como tal, ¿sí? Eh, de hecho, en este primer bloque de sesiones, estaríamos hablando sobre funciones gerenciales y también sobre liderazgo, ¿sí? Dentro de las funciones gerenciales y del liderazgo, estaremos también hablando sobre el proceso administrativo en las funciones gerenciales, los roles gerenciales, los 10 rasgos de un gerente, así como la promoción, comunicación y toma de decisiones que son herramientas gerenciales. Y cerraremos el día de hoy bueno, no cerraremos porque de alguna manera es un tema extenso dentro de lo que se verá. Hablaremos de liderazgo y de los tipos de liderazgo para cerrar ahora sí con elementos de cómo ser un buen líder, que de hecho hay un video en Moodle del cual se pasa esas diapositivas. ¿Ok? Entonces, puedes complementar con lo que veas en ese video. Entonces, también compartir y tenerlo tal como en video, que son las 520, los 520 esta vez son asistencia en sesiones virtuales, actividades de Classroom. Me importa muchísimo, muchísimo las sesiones de retroalimentación. Por ahí mando 1 de la tarde, porque es de lo que teníamos anteriormente, pero es 1:30, lo más probable, ¿sí? En donde podamos compartir nuestras experiencias. Y recuerden que aquellos que no, por alguna causa de fuerza mayor, no pudiesen estar, pueden mandar un videíto con parte de su retroalimentación. ¿Ok? Desarrollo de habilidades blandas y también de actividades, ¿sí? Que suman 100%. Por cierto, en actividades de Moodle, ahí también platicaré con ustedes que están familiarizados, ya se encuentran con la entrega en la plataforma de Moodle, qué tanto le están dando seguimiento, cómo se entregan y si existe un método diferente para que, o en caso de que no tengan todavía la familiarización, tal vez en esta primera semana todavía se valga con este método diferente y si ya después les hago como algo especial para que ustedes puedan meterse en modo directo, ¿vale? Muy bien, entonces, haciendo gala y tratando de ver mi conexión para ver si no estoy hablando en cielo, ¿alguno de ustedes me puede ayudar diciéndome qué se ve en esta pantalla? ¿Qué dice el texto de ahí? ¿De qué se ve? Ajá. Sí. Se ve. Ok, se ve, no se escucha. Entonces decía, ¿qué se lee? Entonces, por ejemplo, ahí se lee el perfil del buen gerente, ¿no? Sí. Así nada más para que comentar para ver si se está escuchando lo que estoy indicando. Que parece que más o menos. Entonces, dentro de lo que vamos a platicar primero, o dentro de lo que voy a mandar de grabación primero, tiene que ver con el perfil del buen gerente. El perfil del buen gerente dentro del perfil del buen gerente hablamos de las funciones gerenciales. Y para vida de hacer una participación activa, lo que voy a hacer es voy a mandar las preguntas por chat, ¿sí? Entonces, a partir de eso me van a contestar por chat como tal. Ok, dentro de las funciones gerenciales es importante de que hablemos en este caso, del proceso gerencial en el proceso administrativo. Dentro del proceso gerencial, en el proceso administrativo, hay pequeñas variaciones. ¿Ok? Y ya nada más para les digo, tener un chat activo, ¿sí? Está ahí a tanto. Más les puedo mandar preguntas muy obvias, ¿no? De alguna manera pueden ir contestando mientras, para que vayamos, ¿no? Entonces, el proceso administrativo
tienen los 4 elementos, los elementos de planeación, organización, dirección y control. Y cómo de alguna manera empieza a permear en las decisiones de los gerentes es bastante importante. Creo yo que más que en todas las áreas, los gerentes deben de aplicar el proceso administrativo, ¿sí? En donde normalmente en la planeación estratégica los gerentes están más involucrados. Ojo, venimos de materias como planeación estratégica que veamos que existen organizaciones en donde involucran a todos. Pero seamos honestos, en muchas organizaciones le dejan la planeación estratégica a los altos, medios y bajos gerentes, en donde son ellos los que empiezan a dar las pautas de hacia dónde va la compañía, ¿sí? Hacia dónde y de qué manera va a tener los resultados la compañía. Entonces, la idea es cómo a través de estas actividades, o cómo a través de la formulación de problemáticas en las funciones gerenciales, vamos a tener la solución a problemas de resultados deseados. ¿Ok? Por otro lado, también está la organización, en donde ya el gerente o los gerentes vieron cierto rumbo, ¿sí? A partir de eso, ellos también tendrían que estar hablando de quiénes serían los mejores para poder estar implementando eso que estaban diciendo en la primera parte, ¿sí? En donde establecen sus reglas y sus jerarquías. En el caso de ser un gerente en una empresa que ya se encontró en movimiento, la organización se tiene que ver más en cómo el gerente ser vigilante de que las personas que están en el lugar o en los puestos organizacionales sean las correctas y que incluso él pueda solicitar y pedir y mover a partir de eso para saber qué rumbo puede tener a través del planteamiento de la organización misma. ¿Sí? En ejemplo, espero que se siga escuchando. En ejemplo, la idea es que, por ejemplo, si tú tienes ahí a 15 trabajadores y tienes en tu planeación proyectos nuevos, la idea es que en la organización tú veas de qué manera pueden tener un rol cada quien para que a partir de eso te generen un resultado deseado. Digamos, en una empresa nueva, en una organización nueva, esto es chamba de recursos humanos, lo entiendo. Y es una chamba que a lo mejor no requiere a lo mejor para el gerente de ventas, no para el gerente operativo, etcétera. Pero en una empresa en movimiento donde ya tienes a tu personal o donde tú llegaste incluso después, pues las cosas cambian. La organización tendría que ser a partir de las potencialidades que tú le ves a la gente. A partir de eso, tú deberías estar creando un paquete de normas de seguimiento y de saber cuáles son sus alcances, muy probablemente desde la planeación misma. Bien. Entonces, es súper importante empezar a ver las normas, las reglas que se deben de estar sujetando para toda esta parte de la organización. Después es, obviamente, la dirección tiene que ver completamente tu responsabilidad como gerente. Digamos que los otros los primeros 2 elementos se vuelven secundarios, pero también importantes, ¿sí? Pero si hiciste un buen trabajo en la parte de dirección, tendrías que trabajar poco. Pero en caso contrario, normalmente en direcciones son donde se ve reflejado todo lo que tú vas a llevar, en donde la dirección tiene que ver mucho con comunicación y tiene que ver mucho con las maneras y con los elementos que tú le das a la gente que está a tu cargo para que ésta pueda desempeñar un buen. Sí, chicos, ¿sí alcanzaron a ver la pregunta que lancé al chat? ¿La qué, profe? Sí, profe. ¿Sí? La pregunta que lancé al chat. Ok. La idea es que vayan mandando ahí respuestas para que de alguna manera poder hacerlo interactivo. ¿Sí? La segunda pregunta que sale a partir de este chat, ¿cómo consideras
la comunicación en el lugar en donde trabajas. ¿Sí? Porque estamos hablando de que la comunicación es fundamental para el rol de director, para un rol de liderazgo. ¿Sí? De nada sirve que tengas una mente brillante como director si no puedes transmitir lo que tú quieres como director a tus empleados. Entonces, es parte importante casi desde la planeación misma, desde la organización, el que tú tengas métricas y reglas claras. No hablo de que te conviertas en una figura como paterna o algo así, donde tú hagas trabajos, pero que al menos la gente entienda fácilmente hacia dónde y por qué haces lo que haces. ¿Sí? Y entre mejor lo entienda, podrán ellos anticiparse y poder saber qué es lo que quieres y por qué lo quieres. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es un rol importante de la dirección, saber comunicar lo que quieres. ¿Ok? Y el control es, ok, ya establecí lo que quería, ya sé lo que quiero, lo estoy revisando y saber qué resultados me dio a la organización o qué resultados tuve en consecuencia de lo que les dije a estas personas, qué es lo que quería y lo que me entendieron. ¿Sí? Entonces, en planeación yo veo qué es lo que quiero. En organización pongo mis piezas clave. En dirección reviso que la comunicación la entiendan y que los pasos a pasos los entiendan y hasta estén motivados para poderlo realizar. Y en el control veré mis resultados. Es el proceso de, por ejemplo, como ustedes cuando tienen una calificación, lo mismito. El control será aquellos que me permitan saber que también lo hice o lo estoy haciendo, porque pueden ser vivos. Pueden ser que sea, no tenga que ser hasta el final del mes o hasta el final del año para saber cómo me fue. Uno puede empezar a ver casi diario cómo va la operación misma, ¿sí? Y a partir de eso, tú poder establecer nuevas planeaciones y nuevas organizaciones y una nueva dirección, ¿sí? Tal vez lo que tú pensaste no era la mejor solución. No todos los gerentes y no todas las personas nacimos con todas las soluciones en la cabeza y en la mano. De hecho, una filosofía que yo entiendo como empresa al final del camino es que todas las empresas que se dignen de ser empresas que van a sobrevivir son empresas. Si la empresa no puede aprender, la empresa tiende a no sobrevivir las nuevas etapas. Si se dan cuenta, en el lugar en donde están, tuvieron que hacer modificaciones, sí o sí. Y siempre están en constante reconstrucción. Entonces, es importante poder entender y dimensionar en qué lugar está la empresa y desde qué manera va a aprender la empresa para mejorar. ¿Ok? Y entonces tiene que ver eso con el proceso de funciones gerenciales. Dentro de las funciones gerenciales existen roles gerenciales. Saúl, ¿me escuchas? No me escucho. Luis, ¿me escuchas? Cortado, pero sí, profe. Cortado, pero sí. ¿Tú me vas a ayudar con la lectura de aquí? Ok. Roles gerenciales. Le hago más grande. Los roles gerenciales son las diferentes funciones o labores que deben realizar un gerente para poder cumplir con los objetivos estipulados para su puesto según lo proyectado por la empresa, perdón. Roles interpersonales. Número 1. El rol de figura central como representante de la empresa que la representa ante el Estado y otros organismos públicos y privados. 2. El rol del líder, motivado y orientado de las actividades de las personas que forman la empresa, es central para alcanzar objetivos. Número 3. Rol del enlace, con las personas internas y externas de la empresa. Muy bien, ok, perfecto. ¿Has tenido el rol de líder
o rol de figura central de la empresa en donde estás? Pues a lo mejor de líder. ¿Líder? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de rol gerencial, por ejemplo, no sé, depende de lo que hagas, algunas personas van a hacer, o depende de lo que digas, algunas personas van a hacer. Esa es la primera parte del rol gerencial. No es lo mismo tú desde una figura de operario, que no está mal, porque es una persona que definitivamente es la que hace las cosas. Pero no es lo mismo cuando estás en un rol de operario, a cuando depende de lo que tú hagas y digas lo que los demás hagan y digan. Y eso es a lo que se refiere este punto. En donde tienes estos roles interpersonales, donde uno, tienes un rol de liderazgo. ¿Ok? ¿Sí? En ese momento, lo que tú digas y hagas, se va a hacer. Eso es a lo que se refiere. Luego, tienes un rol de figura central como representante. ¿Sí? Por ejemplo, Samuel, ¿me escuchas? Sí. Todos te ubicamos a ti, también trabajas en Coppel, ¿no? ¿O trabajas? Sí. Ah, ok, sí, trabajas, perfecto. Y entonces, imagínate que de repente te vuelves el gerente general de Coppel Colima, pues en ese momento, tú en las reuniones, cuando vayas con otras empresas, tú vas a hacer la representación de Coppel Colima. Si toses, tosió Coppel Colima. No sé si me doy a entender. Entonces, un rol gerencial tiene que ver con la representatividad. ¿Sí? En ese momento, Samuel deja de ser Samuel y se vuelve Coppel. Todo su andar se vuelve Coppel. ¿Sí? Y ya se vuelve figura central. Entonces, esto es algo bien, bien interesante. Y también tiene un rol de enlace porque de alguna manera, en el momento que el gerente, o sea, el gerente tiene representatividad con otras empresas, con otras personas, con proveedores, etcétera. Entonces, tiene que, literal, hablar por la empresa. Y entre más arriba estés en la parte de gerencia, tendría que ver con una mayor representatividad de que lo que la empresa quiere. Dicho de otra manera, tú te vuelves la empresa. ¿Sí? Piensen en los emprendedores. Los emprendedores, literal, lo que decidan es la empresa. La empresa es una extensión de sí mismos. Y entonces, un rol gerencial es volverte la extensión de la empresa. Complicado, ¿verdad? Y eso es por lo que dentro de esto es la razón por la que se paga. Gracias, Eduardo. Gracias, ¿sí? Entonces, piénsenlo. Hay veces que dices, oye, mi gerente a lo mejor no produce tanto como yo produzco y gana más. Bueno, también tiene que ver que todo lo que haga, dependiendo del tipo de nivel de gerencial, pero del tipo de las cosas que haga, depende el resultado de varios. Y entonces es importante entender en dónde está posicionado en la parte de responsabilidad. Muy bien. Otra de las cosas que tiene como rol gerencial es el rol informativo. Y tiene que ver con la capacidad de recibir información. ¿Sí? Uno, recibir información. Dos, darle información a los subordinados. Y tres, de dar opinión por los subordinados. Por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien de aquí, gerente, que pueda hablar en estos momentos? ¿Sí? ¿O alguien que no entendí? ¿Qué dijo? ¿Alguien de aquí, algún gerente, alguien que le ha tocado la gerencia de algo y que pueda hablar? No. Bueno, vamos a hacer el supuesto de alguien. Imagínate. Yo, profe. Okay. Perfecto. Ah, Vic, pero en tu caso, nada más, un sí o no, porque yo sé que estás con problemas de poder hablar. Un sí o no. Cuéntame. ¿Te ha pasado que has callado información
porque todavía no es necesaria decírselo a tus subordinados. Sí, ¿Te ha pasado que te ha llegado información en un tono muchísimo más fuerte y duro de cómo tú se lo tienes que dar a tus empleados? sí, ¿Te ha pasado que tú tengas que ir con tu jefe, que es otro gerente, y decirle lo que tus empleados piensan de las cosas que él pensaba para la empresa? sí, ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, gracias, Víctor, Víctor tuvo que hacerla de intermediario entre dos partes, porque muy probablemente no es que no sepan comunicar desde la parte de arriba, pero que no llega la información como debería llegar, porque ellos no conocen la situación a fondo, como lo conocería un gerente de primera línea, por ejemplo. Entonces, ellos mandan el bloque de información, buena o mala, agresiva o no agresiva, dependiendo de... El rol de Víctor es traducir todo eso al lugar en donde está, ¿sí? Y entonces él empieza a decir, mira, esta información sí, esta información no, esta información, por qué no? Pues bueno, a lo mejor porque tal vez esto genere algún incidente que no necesitaríamos tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos aprovechando dos cosas. Por un lado, el informativo y por otro lado, la decisión. Él toma decisiones a partir de la información que le llega. Aquí les quiero dejar ajá, sí, dime, Luis. Pero a veces, bueno, yo pienso que a veces, profe, también tiene que ver cómo es la persona, ¿no? O sea, porque cómo canaliza, este, porque casi siempre un jefe, un gerente, un líder, o, bueno, un líder no, un jefe, Un un jefe. gerente, este, siempre canaliza, usted sabe que a veces a ellos también les llaman la atención o algo y usted sabe que ellos lo canalizan, pues al primero que sigue hacia abajo de él. O sea, con él descarga pues a lo mejor la furia o la llamada de atención o lo que sea. Te voy a decir, un mal jefe sí. Por eso le fue, ¿no? Pues la mayoría sí son, profe. Sí, de que, es más, si ese día se peleó con la esposa, tómala contra el pobre empleado, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, así me han tocado. Así ha profe, pasado, te doy la segunda, ¿eh? profe, ahí Sí. normalmente, bueno, lo que a mí me ha tocado, que es lo que son omisiones de información hacia los empleados, ha sido de que, por ejemplo, nosotros como gerentes pasa alguna situación en algún otro sucursal, algún mal proceso, a Ajá, nosotros nos comunican el cómo fue ese mal proceso, cómo se elaboró y todo, y bueno, y nosotros pasamos la información a los empleados, pero no comentamos el suceso, más sin embargo omitimos el proceso del cómo hicieron el mal proceso, eso con la finalidad de que no se repita, ¿no? Pero sí es exacto. importante mencionarlo, este, comunicarlo sobre la situación que pasó, más sin embargo no detallarlo, pues. Sí, no, y ojo, ¿cómo te puedo explicar? Bueno, más bien ustedes lo entienden, nada más para poderlo poner en la grabación y para quien no lo tenga. Eh, Muchas veces los empleados y los resultados serán acompañados de la manera en que le des la información, ¿sí? Por ejemplo, oye, si un cuate te dice, ¿sabes qué? Vamos con un liderazgo ahorita. ¿Sabes qué? No va a haber quincenas a partir de hoy hasta noviembre. Nacho. ¿Verdad? Canijo. Ahí, por ejemplo, el error gerencial que tuvo informativo, bueno o malo, se cayó hasta el último segundo y después tuvo que llegar otro cuate, ya no me meto en política, pero ya saben quién se metió, y ya dijo, yo voy a salvarlos. Y entonces, pues, ¿quién quedó bien, quién quedó mal? Claro. ¿Sí? Entonces, desde la parte gerencial, y algo del cual yo creo que hubiera sido decentemente, porque yo creo que lo que les dolió a muchos de los que trabajan ahí es la pésima manera de dar la información. O sea, se cayó mucho tiempo y hasta en el último día lanzan toda la información como tal.
Y hasta que sucede eso, llegan las quejas y hasta que llegan las quejas se cambia todo, ¿no? Entonces, también es cierto, no, ninguna empresa tiene todos los procesos bien definidos. O vaya, que todo le salga a las maravillas, ninguna empresa. Siempre tienen errores que corregir, ¿sí? Y por eso les decía, por ejemplo, en este caso, Víctor, se le paga Fíjese, profe, que hay empresas, bueno, yo Ajá. donde trabajo, sí tienen bien definido muchísimo, una empresa muy grande. Sí, Pero a veces pues, volvemos a lo mismo, pues, es cómo lo transmiten ellos, profe, o sea, cómo lo hacen. O sí. sea, porque pueden estar bien definidos todos y cada uno de a lo mejor puestos, todo de cómo, qué hacer para pasar cierta información, cómo pasarla, todo eso, pero ya es muy diferente a cuando te la transmiten y cómo te la transmiten. Buena pregunta, me sale una pregunta a partir de lo que dices y está buenísimo tu enlace. Pero te pregunto, ¿te ha tocado tener dos jefes del mismo puesto? O sea, por ejemplo, que tú trabajando hayas tenido que convivir con dos Sí, gerentes hasta con tres, profe, con hasta tres, con tres, ahí le y va. todo ha sido exactamente igual. No, claro que no. Entonces, te das cuenta que la percepción gerencial la tienen de tres maneras diferentes. Sí, Y tú puedes casi saber lo que él entiende de gerencia de cada uno. así es. Porque te aseguro que dentro de esos tres tuviste alguno más accesible que otro. Ah, sí, siempre. ¿Sí? Tuviste uno Es que que va mucho también, profe, yo pienso que va mucho de la forma de ser de la persona. Por supuesto. O sea, porque puedes tener títulos y puedes tener, pero ser como persona, ser, por decirle bonito, no sé. O sea, Ya. es que, sí, Depende también del momentum. Y también depende, sí, cierto, de la persona te la sigo. Pero también, por ejemplo, hay momentos en que la empresa no requiere a alguien blandito. así es. Y entonces es cuando a lo mejor quieres mano dura. Pero también, bueno, hay momentos en donde la empresa requiere más empatía. Es este feeling que tenemos que más bien preguntarnos nosotros como gerentes cómo queremos ser, ¿sí? ¿Qué queremos informar? ¿Hasta dónde? Y lo interesante, y aquí es en donde va a entrar debate, me he dado cuenta que puestos más y más y más altos no te pagan tanto por lo que sabes, sino por lo que callas. ¿Entramos en debate? O sea, por ejemplo, en un puesto, por ejemplo, presidencia, tiene información que si la promulgaran te volverías loco socialmente. Sí, pero obviamente no la van a promulgar porque no conviene. Y hasta ciertos niveles la vamos a informar. Y de cierta manera lo vamos a hacer. De tal suerte de que a lo mejor se responda la problemática a través de cómo doy la información. No es que lo oculte, no estoy diciendo que oculte información, sino que entiendan cómo informar, porque pueden generar ustedes caos. Si llegan a tener, ustedes como rol interpersonal, líder, dependiendo de cómo informan las cosas, puedes generar caos o puedes generar seguridad. Tú eliges. ¿Sí? O sea, si tú necesitas una situación caótica por algo, entiendo que es la mejor solución será eso. Usualmente no. La situación que tiene un líder o que tiene un gerente es brindar calma y paz para que puedan despejar la mente de la calma y la paz y empiecen la operatividad, que es lo que realmente importa para los números. ¿Sí? Es que a Entonces, veces, profe, no ocupa ser duro. Bueno, yo a veces esa idea tengo, ¿verdad? Que no ocupa ser duro para pues enseñar o para llamar la atención o para, no sé, como quiera y ponerlo. ojo, y qué bueno que lo acabo de tocar, en una sociedad, entre más informada y entre más formada educativamente esté, y en teoría requeriría menos dureza para poder hacer eso. Por ejemplo, te lo entiendo en lugares en donde tratas con niños. Y más o menos. No se me debe entender. O sea, sí, hay gente que piensa que sus trabajadores son niños. Yo soy de la idea que todos los trabajadores son adultos y todos tienen sueños en la vida.
Mejor agárralo de ahí. Sí, Luis, ¿qué ibas a decir algo? No, nada. Porque está escuchando. Oh, dije, vas a cerrar con ese comentario poderoso. Okay. Bueno, y para continuar, el rol de decisión. Que van si se fijan, son tres roles que se viven más de lo que se definen. Pero a lo que quiero llegar es que al final del camino, el gerente decide, representa y comunica. ¿Ok? Y entonces, en la parte de que decide, pues definitivamente es aquel que tiene la responsabilidad de manejar conflictos. ¿Sí? Inclusive nosotros, nos ha llegado a pasar en algún momento, ¿sí? A lo mejor nosotros como parte de ventas, una clásica, tú estás vendiendo, llegas a cierto nivel y cuando el problema te rebasa, le pides ayuda a tu gerente, ¿no? Oye, gerente, fíjate que ya me rebasó este problema, ¿me puedes ayudar? En teoría, él es el que resuelve el problema más complejo, porque tendría mejor preparación, o por lo menos más poder para poder tomar decisiones a partir del problema complejo. ¿Sí? Y así se van escalando hasta que vayan llegando hasta alguien que en teoría la resuelve. Y no necesariamente tiene que ser con los clientes. Normalmente la mayoría de los manejos de disturbios tienen que ver de manera interna, entre trabajadores, entre situaciones que si se siguen explotando, a lo mejor puede haber una renuncia masiva, ¿no? Entonces dices, no, antes de que todo explote tendríamos que estar manejándolo como tal. Inclusive, yo siento que la mayoría de disturbios son como fuego. Fueron en algún momento un cerillito o una hojita que dejaron y que se prendió, pero entre más tardes en resolverlo, crece más. Entonces, parte esencial del gerente es identificar estas pequeñas llamaradas para que no estallen y no se vuelva un problema grande. Entonces, si se fijan, aquí viene una cualidad que a lo mejor no está inherente, ¿no? La capacidad de observar. Observa lo que sucede ahí. Observa lo que sucede a tu alrededor y anticipa. Entre mejor puedas observar y anticipar, las cosas no te truenan. Y como estábamos hablando hace rato en este bonito diálogo, ¿no? De que estaban diciendo, ¿sabes qué? No todos tienen la capacidad de transmitir sus emociones de una manera correcta. Y no todos tienen la capacidad de observar. Entonces, ¿qué tienes? Un ambiente que probablemente esté a punto de estallar cuando sucede así. Entonces, ahí es en donde viene el problema. Cuando es algo, dicho de otra manera, es más fácil que existan problemas a que no los existan. Pero una cualidad de alguien es poderlo interpretar antes de que estos detonen en algo mucho mayor. Y para los con decisiones necesarias. ¿Okay? Al mismo tiempo, son los que otorgan dinero y los que otorgan recursos de tiempo para ciertos proyectos. Entonces, definitivamente también el poder de decisión, y creo yo, que un buen gerente toma las decisiones dependiendo de su grado de importancia. Le toma, o sea, vaya, si tiene mucha importancia, le va a dedicar tiempo a análisis y personas expertas. Y si se implica muy poco, no debería tomarle tiempo y debería ser algo operario y punto. ¿Sí? Y la idea es tener tu tiempo organizado para dedicarle al diálogo, análisis y expertos a las cosas que sean trascendentales para la empresa. Y entonces, distribuidor de recursos, en donde pensamos como alguien que distribuye material y dinero, yo pensaría que es un distribuidor de recursos hasta de tiempo, energéticos iba a decir, ¿no? Entonces, esta persona que puede manejar las cargas laborales y cargas horarias. Dicho de otra manera, si tu gerente por operación todos los días te hace salir 5 horas tarde, pregúntate, ¿qué tanto o qué tan bien está distribuyendo el trabajo? ¿Sí? Y qué tan bien está aceptando las cargas necesarias para los trabajadores que tienen.
Y entonces es cuando te preguntas la eficiencia de tus gerentes, ¿no? O de ti mismo como gerente. Entonces, ahí vienen muchos detalles, ¿sí? Dentro de los roles de decisión, también viene el poder de negociar, ¿sí? Al final del camino, la mayoría de las cosas de éxito, por así decirlo, tienen que ver con tu capacidad de negociación, ¿sí? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay veces que la negociación es más importante que la capacidad? Es más, lo voy a lanzar como pregunta de chat. La capacidad. Lo lanzo como existen las dos respuestas son correctas, ¿eh? La negociación es más importante que la capacidad. ¿Sí o no? Creo que ambas son importantes. Pero creo yo que la negociación te puede hacer llegar a mejores salarios. Tu capacidad de negociar. Y nos volvemos a comentar. Reunión recurrente, nada más que lo voy a volver a siempre voy a andar dando los enlaces, nada más para hacer los marcos. ¿Cómo se van comentando? Muy bien.